Bien, a continuación vamos a realizar una práctica relativamente sencilla que nos permita conocer cómo sería el manejo de archivos grandes que contempla Oracle, ¿sí? Para ello, por supuesto, deberíamos haber revisado el recurso de uso de variables de tipo compuestas y log. Bien, la idea es que vamos a revisar nuestros paquetes, nuestras tablas, perdón, en particular la tabla vendedores, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos la tabla con 4 vendedores y estos atributos en particular. Vamos a requerir primeramente crear un atributo del tipo below que almacenará la fotografía del empleado. Bien, a efectos de prueba lo vamos a hacer para un único empleado, veamos por ejemplo para Leopoldo Rojas. Deberíamos contar con el archivo .jpg o .png. En mi caso cuento con un archivo cuyo nombre es precisamente el root del empleado. De manera que cuando yo realice mi actualización, directamente el nombre del archivo sea el mismo root, el mismo valor que tiene el atributo root dentro de la tabla. Bien, entonces fíjense, tengo esta fotografía por acá. Entonces la idea es que esta fotografía sea actualizada en nuestra tabla vendedores. Primero, organicemos, ¿no? Lo ideal es que llevemos ese archivo que les mostraba anteriormente al directorio, lo voy a copiar, donde se almacenan las imágenes por defecto para ser actualizadas o utilizadas como archivo below. Antes que eso, vamos a ir a la línea de comandos de Windows y en ella vamos a llamar a SQL Plus, ¿sí? Vamos a acceder como el usuario sys con todos los privilegios. Bien, y por supuesto acá entonces vamos a visualizar una información que es muy importante. Vamos a acceder a la base de datos de directorios de Oracle que nos permita entonces ver cuáles son los directorios que tienen cargados para el perfil DBA. Basta con que nosotros visualicemos esto del diccionario de datos. DBA Directories es una tabla. Si hacemos un select de su contenido, fíjense que aparecen varios directorios. Entre ellos, el directorio al que vamos a prestar especial atención es Oracle CLR Dir. Fíjense que acá aparece la ruta por defecto en la que está configurada ese directorio. Por lo tanto, nosotros deberemos copiar dentro de este directorio la información, bien sea audios, videos y fotografías que vayan a ser destinadas posteriormente a ser almacenadas dentro de la base de datos. Bien, entonces tendremos que irnos a ese directorio, supongamos, recordemos que está en C, Oracle Exe, app, Oracle Product, la versión del Product Server, dentro del server en bin y finalmente el directorio CLR. En este minuto este directorio no tiene contenido. Si yo copio acá, entonces voy a tener disponible este archivo JPG que será el que voy a ocupar en el ejercicio. Bien, eso por un lado. Retomemos nuestra línea de comando de SQL Plus para que ahora entreguemos privilegios para leer y escribir al usuario con el que vamos a trabajar. Bien, esta práctica ocupa el usuario práctica 4. Entonces yo deberé entregar permisos de lectura y escritura, ¿sí?, al usuario on directory. Ya sabemos que nuestro directorio está en Oracle CLR Dir, que es la denominación de la variable de ambiente, en este caso, práctica 4, que es el nombre de mi usuario.
En este momento entonces ya tenemos copiada la información digital en la carpeta correspondiente y hemos otorgado los privilegios para que puedan ser leídos o escritos para el usuario Práctica 4. Bien, entonces ahora sí podemos acceder a nuestra hoja de trabajo. Fíjense, les mostraba entonces los datos de vendedores. Lo primero que tenemos que hacer es crear una columna que se llame foto, por último, va a tener la fotografía del empleado y que a su vez esta foto contenga posteriormente la información correspondiente a la fotografía propiamente dicha de los empleados. Entonces vamos a hacer un alter table, en la tabla se llama vendedor, según lo que estamos viendo por acá, y vamos a agregar el atributo foto del tipo blob y que tenga como default empty blob. Esto debe escribirse tal cual, ¿sí? Hagamos este alter sobre el perfil con el que estoy trabajando. Entonces en este minuto, lo voy a cerrar por acá, vamos a refrescar. Fíjense que ahora aparece un tipo de dato, blob, con data default empty blob, y que en este minuto no tiene información. ¿Ya? Si yo pido visualizar que tiene, fíjense, aparece que no tiene aún imagen guardada. Está asociado a la parte de imágenes porque eso es lo que estamos informando con este tipo de datos. Bien, entonces ahora sí pudiéramos escribir nuestro código. Sabemos que nuestro código debe partir, es un bloque anónimo, con la sección declare, begin y end. Necesitamos a su vez crear dos variables, una variable del tipo bfile, que es la que va a contener el nombre del archivo físico que tiene dentro de la estructura del computador. Y por otro lado, una variable del tipo bblob, que es del tipo blob y es la que vamos a usar como intermediaria para poder asignar la información dentro del bloque anónimo. Bien, eso por allí. Ahora sí vamos a hacer un select. Esta es la estructura de cómo se actualiza información del tipo de variables largas en tablas. Es decir, no se utiliza la sentencia update que tradicionalmente conocemos para actualizar otro tipo de atributos. En este caso deberemos hacer primero un select del atributo que vamos a modificar y ese atributo lo vamos a trasladar a una variable que ya hemos declarado. Fíjense lo que estamos haciendo. Select del atributo photo into la variable bblob from vendedor. La condición será para el root que estamos trabajando, el root del empleado, este primer empleado que se llama Leopoldo Rojas. Bien, entonces where root vendedor sea igual a este valor que está por acá, que no es otra cosa que el root del empleado. Muy importante que yo utilice la cláusula for update, que significa que me permite bloquear esta fila mientras realizo la actualización más abajo, en líneas inferiores. Bien, ok, entonces ya con esto estaríamos bloqueando para hacer actualización de ese registro, de ese atributo que no es otra cosa que el vendedor en particular. Posterior a esto, entonces, bueno, nuestra variable bfile, ya decíamos que debería tener la información, vamos a ocupar bfile name, recuerden, este es algunos de los temas tratados en la presentación que les decía. Recuerden que nuestra variable de ambiente es Oracle CLR dir y a su vez vamos a decir que el archivo como tal se llama, bueno, en este caso podemos de nuevo copiar
Se llama así y es con extensión punto, verifiquemos a ver la extensión con la que lo copiamos, punto .jpg. Debe haber total coincidencia. El JPG. Aquí cerramos, ¿sí? En este caso ya entonces asignamos para que indicar que físicamente este archivo se encuentra en este directorio o en este path, ¿ya? Y se denomina de esta forma como lo estamos colocando aquí. Para eso se utiliza entonces este procedimiento define name. Bien. Adicional a esto, entonces, ahora, una vez que ya tenemos asignado esto, procedemos a copiar tal cual. Estas instrucciones están de igual manera en nuestra presentación de esta actividad y hace referencia, este es el nombre del paquete de BMS-log, es el nombre del paquete que existe en Oracle para manejar archivos largos, ¿sí? Vamos a, en particular, utilizar el procedimiento Open, que nos va a permitir a nosotros entonces que se abra el archivo que está especificado en... Así, vamos a colocarlo para que no tengamos errores acá. El archivo que está especificado acá arriba, que lo abra, ¿sí? Y a su vez vamos a especificar que la apertura de este archivo, también con otro de los procedimientos que están disponibles de BMS, es una variable realmente. En el paquete de BMS-log vamos a decir que sea read only, va a ser, es decir, solo lectura en este caso. Bien, eso estaríamos haciendo en esta instrucción. Posteriormente debemos decir desde dónde se va a cargar la información de bms-log.load from file, así como nos aparece acá, ¿sí? Load from file b-blob, así lo tenemos, eso nos ayuda y se va a cargar desde b-bfile. Son los parámetros con los que trabaja esta instrucción. Nos falta el último parámetro en el que debemos especificar la longitud, ¿sí? El tamaño del archivo. Eso lo hacemos con, igual, dentro del package de BMS log, estaría la información con respecto, podemos utilizar esta función getLength así se llama. Vamos a asegurarnos que lo copio desde acá. ¿De quién? De bfile, ¿sí? Cerramos el otro paréntesis que tenemos abierto acá, punto y coma para finalizar la instrucción. Y, por supuesto, deberíamos ahora cerrar el archivo de bms-log. En este caso vamos a usar close. ¿De quién? Del archivo correspondiente, ¿sí? Es importante también que recordemos que debemos colocar la cláusula commit para que realmente esta actualización no quede únicamente en memoria, sino que sea actualizado nuestro atributo below, ¿ya? Set esto por acá y veamos cómo nos va con esta primera versión. Ya, entonces, claro, hay unos pequeños errorcitos por acá. Bblob, veamos, hagamos la corrección correspondiente. Muy importante, acá tenemos la numeración, me está diciendo que tengo un pequeño error con la declaración de la variable. Bien, el pequeño errorcito que tenemos por acá es que coloqué una letra que no iba, ya en la declaración. Ahora sí deberíamos tener correcto nuestro código, veamos. Sí, en efecto, ya visualizamos el mensaje procedimiento PL/SQL terminado correctamente. Bien, ahora corresponde que verifiquemos que ese cambio se realizó en nuestra tabla. Recordemos que estamos modificando a Leopoldo Rojas
para que este atributo del tipo below tenga asociado la imagen y en efecto observen que aparece la imagen actualizada. Solamente en este registro, en este caso, porque solo sobre él hicimos el cambio correspondiente. Vean que el otro está sin el cambio modificado, ninguno del resto de las filas que estuvimos revisando. Entonces, observen que hay como una estructura que debe ser cumplida para que se pueda hacer la actualización de los datos below dentro de una tabla, implicando para ello que debemos usar la cláusula forDate y esta secuencia de instrucciones, primero para abrir el archivo, luego hacer la asociación entre la variable y el valor que va a ser asignado o cargado a dicho archivo y claramente luego la última cláusula que corresponde a cerrar el archivo correspondiente. Bien, eso sería todo en esta actividad.